Las fiestas hebreas tenían su fecha establecida. Y la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14. Podría ser que cayera domingo, podía caer quizás miércoles, podía caer incluso sábado. Así como cuando nosotros cumplimos años, ¿no? No todas las fechas ni cada año los cumplimos años el mismo día. Sí, la misma fecha, ¿sí o no? Por ejemplo, su servidor va a estar cumpliendo 66 años dentro de 2 sábados. Y como va a estar cumpliendo 66, ya solo me va a faltar un 6. ¿Verdad que sí? No voy a llegar a esa fecha. Hermanos, vea qué interesante lo que sigue diciendo. Este día 14, hermanos queridos, Dios le ordenó al pueblo que debían guardarlo como una fiesta en todas las generaciones. Vamos al libro de Levítico 23. Levítico capítulo 23. Allí vamos a encontrar que dice así. El versículo 4 de Levítico 23, versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Eso quiere decir que si la fiesta de la Pascua tenía que ser el 14, no podían comenzarla el 13, ni podían tampoco comenzarla el día 15, porque el día 15 se iniciaba la fiesta de lo que se le conoce de los panes sin levadura. Vea usted, en el versículo 5, allí, Levítico 23, 5, dice: en el mes primero, a los 14 de este mes, entre las 2 tardes, ¿qué dice que es? Pascua de Jehová, el día 14. Hermanos queridos, quiero decirle que estas fiestas de las cuales está hablando aquí la palabra del Señor, se le conoce también como las fiestas caducas, o sea que tuvieron su tiempo y cumplieron un propósito. Ese tiempo y ese propósito fue hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él le puso fin a estas fiestas. ¿Y por qué decimos que es el mes de abril? Vamos nuevamente a Éxodo. Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 4. Mire lo que dice allí. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. En ese mes salieron. Ahora regresemos a Éxodo 12, versículo 7. Mire lo que dice aquí. Versículo 7. Y tomarán de la sangre. Perdón, vamos a leer primero el versículo 6. Versículo 6 dice: y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hermanos queridos, esto de que iban a poner la sangre en el dintel y en los postes, entiéndase, esto era de la puerta de la casa, lo que comúnmente algunos le conocemos como la mocheta de la casa, es donde va en las bisagras de la puerta para cerrar y abrir, y van a pintarla con la sangre del cordero. Esto era un acto de fe. Pero la fe, ¿en qué? En la sangre.
Porque el pueblo, mis hermanos queridos, si no hubiese cumplido, no hubiera obedecido tal como Dios le había dicho, tampoco Dios hubiese podido cumplir su propósito, que era salvarlos, guardarlos. Porque en esa noche Dios iba a hacer la más maravillosa obra de sacarlos de Egipto. Mire usted lo que sigue diciendo ahí en Éxodo 12, versículo 8. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Primera pregunta: ¿por qué la debían de comer con panes sin levadura? ¿Cuál es el simbolismo de la levadura? Pecado. Eso quiere decir que el pueblo tenía que confesar sus pecados. Vea usted, vamos al libro de San Lucas 12, para que veamos qué es pecado. Que la levadura es el simbolismo del pecado. San Lucas 12, versículo 1. Dice allí, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, o sea, el Señor Jesús comenzó a decir a sus discípulos, mire lo que les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía. Pregunto, ¿la hipocresía es pecado, sí o no? Porque si no fuera pecado, quiere decir que en el cielo va a haber gente hipócrita. Y en el cielo no va a entrar ninguna persona que sea hipócrita. Mucho cuidado y mucho oído, hermano, con lo que estamos diciendo. Hermano, ¿por qué tenían que comerla con hierbas amargas? ¿Usted alguna vez ha comido? ¿Cuánto le gusta comer la carne? ¿Vea que es buena la carne? ¿Pero cree usted que la carne amarga es buena? Yo me imagino que no. ¿Pero por qué Dios les dijo cómanla? Tienen que comerla con hierbas amargas. ¿Por qué? Escuche lo que dice la hermana Elena Gray. Escribió en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo La Pascua, en la página 282, ya dice así: el cordero había de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Eso quiere decir que no era tan sabrosa la carne, como no fue tan agradable haber estado esclavizados 400 años allá en Egipto. Pero regresemos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 12. Ahora vamos al versículo 11. Dice así: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, yo entiendo que no es tan bueno comer rápido. Los médicos, las nutricionistas aconsejan que hay que masticar bien la comida. Por ahí escuché a alguien un día y dijo que hay que masticar la comida del bocado antes de tragarlo por lo mínimo 30 veces. Otros dicen 40 veces. Máximo si es carne.
para así ayudar al estómago y hacer una buena digestión. Otros dicen es que muy rápido comes, quizás por eso te está doliendo el estómago. No es bueno comer tan rápido, ¿no? Hay que tomarse su tiempo. Pero vea usted que Dios aquí le está diciendo al pueblo que comieran apresuradamente. Que estuvieran listos, preparados, para que cuando llegara el momento en que les dijera salir, estuvieran preparados, estuvieran listos. Ya, como decimos aquí en El Salvador, ellos tenían que tener ya sus tanates hechos, solo para ponérselos o agarrarlos y caminar, marchar. Pregunto, ¿cómo debemos de estar nosotros para la segunda venida de Jesús? El Señor dice, estad preparados por cuanto no sabéis ni el día ni la hora en que va a venir vuestro Señor. El Señor dice en su palabra, por cuanto no sabéis si viene en la primera vigilia o si vendrá en la segunda vigilia, o la tercera vigilia o la cuarta vigilia. Está preparado, dice, porque no sabes el día ni la hora en que va a venir nuestro Señor. La única manera que podemos estar preparados, mis hermanos queridos, es no dudando que Jesús va a venir por segunda vez a recoger a su pueblo, a su iglesia. ¿Sabe? Antes que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, porque Dios los sacó de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra de Canaán, aquella tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra que él les decía que fluye leche y miel. Pero antes que entraran allá, Moisés, o Dios a través de Moisés les dijo lo siguiente. Mire usted, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, mire, vea usted lo que le dijo. Guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Versículo 2 le dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Esto tenía un propósito, de que ellos por generaciones celebraran la Pascua en el mes de Abib, que es el primer mes del año hebreo, entiéndase. Esto es entre marzo y abril de nuestro año. No les voy a explicar eso, pero un día lo vamos a explicar. Escuchen lo que dice o escribió la hermana Elena White en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo La Pascua, página 281. Dice así: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica, o sea, tenía dos funciones. Conmemoraban la salida de Egipto, como iba a tener un simbolismo del sacrificio de Jesucristo. Escuchen lo que sigue diciendo. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en quien reside nuestra única esperanza de salvación.
Hermanos queridos, esto es importante que nosotros lo podamos entender. Pero volviendo al libro de Éxodo, en el capítulo 12 nuevamente, ahora versículo 12, dice allí: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquella noche en que Dios iba a liberar a su pueblo, la más grande obra que Dios iba a hacer allí, que iba a manifestar su poder sobre los dioses que los egipcios adoraban, demostrando que sus dioses eran ídolos y que no tienen poder sobre Jehová. De hecho, los egipcios adoraban al río Nilo como una divinidad. Ellos adoraban al ganado como divinidades. Adoraban a sus líderes. Para ellos eran ídolos que cuando los quemaban guardaban las cenizas en ciertos altares. No hay tiempo para explicarles lo de las 10 plagas, pero cada plaga cumplió una función específica, demostrándole al pueblo de Egipto que sus dioses eran vanidades, que eran nada. Lo mismo sucede ahora. Muchos estamos adorando ídolos y poniendo a otras cosas en primer lugar en nuestras vidas. Hermanos queridos, escuchen lo que sigue diciendo en Éxodo 12, versículo 13. Dice allí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre. Porque la sangre, hermanos queridos, es la que tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de nosotros de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7 dice: y si andamos en luz, como Él está en la luz, y si tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, quiero decirle, en el plan de salvación, yo he escuchado que algunos han dicho así: no, si para ser salvos no tenemos que hacer nada, porque ya todo lo hizo el Señor en la cruz. No, el Señor hizo lo más importante, fue morir y pagar con su vida por nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Escuchen lo que le voy a decir. El pueblo de Israel podía haber sacrificado el cordero, podía haber puesto la sangre del cordero en los postes y en el dintel. El pueblo de Israel podía haber comido incluso la carne del cordero asada al fuego, con yermas amargas. Pero si lo hubiera hecho sin fe, o si hubiera desobedecido en algo, y por ejemplo hubieran salido fuera de la puerta de la casa, Dios no hubiese podido cumplir su propósito. Hermanos queridos, así también nosotros ahora podemos creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos creer que Él es nuestro Cordero Pascual. Podemos creer en su muerte y su resurrección.
Podemos creer que eres nuestro intercesor en el santuario celestial. Podemos creer en la segunda venida de Cristo. Podemos asistir aquí a la iglesia. Podemos conocer las doctrinas de nuestra iglesia. Hermanos queridos, oiga bien lo que le voy a decir. Podemos estar convencidos que esta es la iglesia verdadera. Podemos estar convencidos que esta es la iglesia remanente de Dios de los últimos días. Pero si no estamos convertidos, no nos servirá de mucho. Porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. El que está convertido predica de Jesús, habla de las maravillas de Cristo. El que está convertido cambia, se deja cambiar, deja la vida antigua, ya no practica las mismas cosas y vive como un verdadero hijo de Dios, dando testimonio del Señor. Por eso Pedro escribió en el libro de los Hechos, capítulo 3, 19. Él dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Él no dice solo arrepiéntete, él dice arrepiéntete y conviértete. Quizás esta mañana yo esté predicando para alguien que todavía no ha experimentado lo que es la conversión. Una persona convertida no solo se aparta de la vieja o pasada manera de vivir. Una persona convertida se goza de dar testimonio de Cristo Jesús. Y dice en el Éxodo 12, ahora el versículo 14, dice: y este día, o sea el día 14, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por un estatuto perpetuo lo celebraréis. Pregunto, cuando hay fiesta, ¿qué hay? Cuando hay fiesta, hay alegría. Cuando hay fiesta, a veces hay pastel, hay refresco, pero también hay abrazos entre la concurrencia a la fiesta. Y el Señor dijo que este día de la fiesta, el día de la Pascua, debía celebrarse como una fiesta. Eso quiere decir que el pueblo tenía que estar alegre, feliz. ¿Por qué? Porque sabía que ese día recordaban que Jehová los había sacado de la esclavitud. Hermano querido, por eso es que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, escribió lo siguiente. Él escribió así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que está tratando de decir es que no podemos celebrar el sacrificio de Jesús sin antes dejar la vida antigua, la vida del pecado,
sin experimentar un cambio en nuestra vida. No podemos aceptar el sacrificio de Jesús siendo lo mismo que éramos antes. Simplemente lo que está hablando aquí, no más que con otras palabras, es que no podemos venir a la Santa Cena y comerla indignamente, viviendo en la vida de pecado. Hermanos queridos, Pablo está diciendo que si alguno está en Cristo, lo cual escribió en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted, si yo estamos en Cristo, debemos dar testimonio público que no somos lo mismo que antes. Si antes me gustaban las cosas del mundo, los deleites del mundo, yo debo de renunciar a esto, porque las cosas viejas pasaron. Hermanos, vamos de nuevo a Éxodo 12. Ahora vamos a leer el versículo 26 y vamos a ampliarlo al 27. Dice así, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vea que es un rito, era una fiesta de un rito. 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos queridos, ¿qué es esto que pasó por encima de nuestras casas? Simple y sencillamente, esto fue tomado del verbo hebreo pesaj, que quiere decir pasar por alto. ¿Qué es lo que nos pide ahora el Señor a nosotros? En Romanos 3:25. Romanos 3:25. Vea usted qué interesante lo que nos dice aquí. Hablando de Jesucristo. Vamos a leer el 24 y 25 para que ampliar un poco más. Dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? ¿Por medio de la fe en qué? En su sangre. ¿En qué tuvieron fe los israelitas cuando pusieron la sangre en los postes y en el dintel? En la sangre. ¿En qué tiene puesta su fe usted? En la sangre. Pero luego dice, vea bien, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados presentes. Así dice. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados futuros. Así dice, ¿verdad que no? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso quiere decir que si en la actualidad nosotros estamos viviendo una vida de pecado, estamos en peligro de perdernos. Porque Él dice que pasó en su paciencia los pecados pasados.
Los olvidó. Conozco a algunos hermanos que tienen varios años de estar viniendo a la iglesia, pero no luchan por arreglar su vida con Dios. Yo quiero decirles, usted puede estar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 años en la iglesia, pero si usted no quiere arreglar su vida para el Señor, no le va a servir de nada. Porque usted no va a arreglar su vida para el pastor, ni para ningún hermano, te va a arreglar su vida para el Señor. Porque su trato y su relación es con el Señor. Le voy a contar algo. En aquel cuartito han habido milagros maravillosos de conversión. Y su servidor ha sido el maestro. Llegaba una pareja. Hace algunos años venía con su esposa. Después se apareció con otra persona que no era la esposa. Cuando llegamos al tema del bautismo y hablábamos que tenía que arreglar su vida porque tenía que divorciarse y luego para arreglar su vida con las otras personas casarse, ¿sabe qué hizo? Se enojó con su servidor, ya no llegó a la clase y hoy ya ni viene a la iglesia. Es tremendo y duro, hermano querido. Hermano querido, vea usted lo que dijo el apóstol Pablo. De hecho, el libro de los Hechos, valga la redundancia, no lo escribió Pablo. Lo escribió el doctor Lucas, el mismo que escribió el libro de San Lucas. En el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 30, miren lo que dice aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, habiendo pasado por alto en su paciencia los tiempos de la ignorancia. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay gente ignorante en este tiempo? En cuanto al conocimiento del plan de salvación, sí. Por lo demás, la gente incluso dice, no, si los hipotes hoy ya no son ignorantes. Estos hipotes saben más que uno de viejo. ¿Sí o no? Más con eso de la tecnología y que pasan solo allí prendidos viendo cosas en el teléfono o en la computadora. Ya no hay gente ignorante. Una cosa es que sean ignorantes y otra es que se hagan los ignorantes. Hermanos queridos, dice el texto que Dios pasó por alto en su paciencia los tiempos de la ignorancia. Y que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este llamado es el mismo que el Señor Jesús hizo en el libro de San Mateo, capítulo 9 y versículo 13. Mire usted lo que dice allí. San Mateo 13, 9, 13. Dice el Señor, id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a llamar a los pecadores para que se arrepintieran. El arrepentimiento trae en sí mismo sentir dolor por lo que yo he hecho. Cristo mismo, hermano, celebró la Pascua. Y yo quiero que aquí nos quede claro lo que les voy a decir y lo que vamos a leer. Escuchen esto. En los evangelios de San Mateo, capítulo 26, del versículo 17 en adelante, en Marcos, capítulo 14, del versículo 12 en adelante, y en Lucas, capítulo 22, del versículo 7 en adelante, cuando nosotros leemos ahí los pasajes de la Santa Cena, entendemos como si la Pascua y la Santa Cena
son la misma fiesta. Pero en San Juan 13 se ve la total diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a San Juan 13. Vamos a San Juan, capítulo 13. Vamos a leer allí. Versículo 1. Dice allí. San Juan 13, versículo 1. Dice allí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero luego dice el versículo 2, cuando cenaban, ubiquémoslos en esta parte, estaban ya sentados comiendo. Cuando cenaban, ¿qué estaban comiendo? La Pascua. Dice allí, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vea bien, estaban cenando, estaban comiendo la Pascua y Jesús se levanta y comienza el acto de lavar los pies a los discípulos. Hasta allí había comido la Pascua. ¿Ha visto usted que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, primero comemos el pan y después lo vamos a lavar los pies, verdad que no? No. Todos los que se lavan los pies vienen, se sientan y se comienza a ministrar desde aquí arriba. Cuando la Santa Cena inicia con el lavamiento de los pies. Y Jesús en esta parte, vea qué interesante, Él se levantó de la cena, pero luego dice, en el versículo 12, mira lo que dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, o sea, después que habían cenado, fue, le lavó los pies y luego regresó a la mesa y se sentó para iniciar lo que era la Santa Cena. El Señor estaba haciendo las dos fiestas, uniéndolas, una a continuación de la otra. Ahora, mire qué interesante. Luego dice el versículo 18, mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal, dijo él, el que come pan conmigo. Estaban comiendo el pan, este sí ya era el pan de la Santa Cena. Versículo 21, ¿por qué sucedió que cuando él dijo que uno le iba a entregar a los discípulos, se pusieron allí, ¿quién será? ¿Quién será? Y le dijeron a Juan, pregúntale al maestro, ¿quién va a ser? Dice allí el versículo 21, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y cuando ellos preguntaban, en el versículo 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo di el pan mojado, aquel es. O sea, este era el pan de la Santa Cena. ¿Se ve la diferencia? Ahora veamos, para ir terminando. Dice la hermana Ray en el Deseado de toda la gente, capítulo, haced esto en memoria de mí, página 608. Dice así: Cristo se encontraba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado, fíjese bien, el Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua, fíjense, comía la Pascua,
con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. ¿Está bien? Mientras comía la Pascua, él instituyó la Santa Cena. Luego dice, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre, o sea, lo que era la fiesta de la Pascua. El servicio que Cristo estableció, hacia la Santa Cena, debía de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de toda aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor, que era lo nuevo que estaba estableciendo el Señor, vea bien, dice, el rito de la Cena del Señor, ¿verdad?, fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez, con poder y gloria. Él es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra memoria el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Hermanos queridos, aquí el tiempo es el que más nos apremia. Quiero decirles, esta mañana, que no nos confundamos en lo que es la fiesta de la Pascua. Cristo le puso fin a aquello. El mundo celebra ahora lo que le llama la Semana Santa, lo que aquí en la Biblia se le conoce como los panes sin levadura. Eso es otra cosa. Hermanos queridos, quiera Dios que usted y yo creamos en el verdadero sacrificio de nuestro Cordero Pascual, que ya fue sacrificado por nosotros. Que creamos en el poder de su sangre y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Es mi ruego, oración en esta mañana. El Señor me los bendiga.